Buenas tardes, doctor Lee. Soy la alumna de la maestría de salud pública del curso de habilidades gerenciales, Caitlin Sánchez Gutiérrez. En primer lugar, quería darle las gracias por el tema de que hubo un pequeño altercado con el tema del video, la edición y poder otra vez entregarlo en sí, lo que viene a ser ese trabajo encomendado. Ahora, haremos en sí el análisis a nivel gerencial del tema de la película Pantaleón y las visitadoras, que fue dirigida por Francisco Lombardi, la cual está basada en la novela de Mario Vargas Llosa. Comenzaremos hablando más que todo sobre el rol gerencial. En esto, ya haber estudiado todo lo que viene del rol gerencial, vamos a ver que está basado en 3 modelos en sí, en lo que viene a ser, que le llamamos nosotros unas concepciones, que es una concepción universalista, organizacional y política, las cuales cada uno, dentro de ellos vamos a ver en qué parte de la historia o qué parte que he hecho va a estar dirigida a cada concepción. Por ejemplo, en lo que viene a ser la concepción universalista, vamos a ver que 2 tipos de modelos. Uno universal, dos modelos tradicional, en el cual ahí vamos a ver más que todo el rol del gerente, en donde la organización en este sentido viene a ser la institución, que viene a ser una institución militar. Esta organización va a tener que prever en organizar los recursos, la cual tendría que ser dirigida y también controlar el desempeño de los trabajadores en sí. Aparte de eso, vamos a ver lo que viene a ser el otro modelo, que viene a ser las relaciones humanas, las cuales esto hacía o estaba en relación a la motivación que se daba. Es decir, el capitán Pantaleón motivaba al personal, es decir, a sus trabajadores en sí, a que el trabajo trabajadores en este caso, que el trabajo que ellas realizaban era un trabajo digno, el cual les hacía parecer que lo estaban haciendo por un bien propio y un bien en sí, por el Estado en sí. De ahí vamos a ver que también a nivel de la concepción ahora organizacional, vamos a ver más que todo se enfoca a la parte gerencial, o sea, es decir, como gerente en sí, como un director. En este caso, el capitán Pantoja no tenía lo que viene a ser un gerente en sí. ¿Por qué? Porque viendo de este punto, él no podía hacer uso o no tenía poder de toma de decisiones, ya que estaba subordinado por las autoridades en sí, porque tenía los superiores en sí, como un capitán en sí. En el caso de él, no. Entonces él más bien estaba a la espera o él ponía lo que viene a ser solicitaba lo que él requería en sí, cómo ampliar el servicio. O sea, es decir, él tenía como una visión, lo cual lo estipulaba, pero obviamente eso se lo decía en sí a sus superiores, y los superiores obviamente, si es que estaban de acuerdo, accedían a eso. Si no, prácticamente no se hacía en sí. En sí también otro que podemos ver dentro de las características a nivel de gerente es que el capitán Pantoja tenía un poder de interrelación personal. En este caso podemos ver el ejemplo con la trabajadora, bueno, como la jefa, así por decirlo, que viene a ser la señora Chuchupe, la cual ella le ayudaba al capitán Pantoja para el reclutamiento de nuevo personal en sí, de nuevas trabajadoras.
Ahora, por todo esto, yo puedo considerar que el Capitán Pantoja en sí estaba considerado como una cabeza de esta organización en sí, pero lastimosamente su poder era muy limitado. Con respecto a otra parte de lo bien hacer de la gerencia, podemos ver a nivel de liderazgo en sí, en donde nos preguntamos si es que Pantaleón era considerado un líder. En mi parecer yo creo que sí, ya que él impulsó a que este servicio que ofrecían se mantenga, a pesar de que como podemos ver durante la película, vemos que esta institución, esta organización decayó. Entonces se terminó, pero las trabajadoras querían mantener en sí este trabajo debido a que veían que era un trabajo mucho mejor a lo que hacían, lo veían de una forma buena, así por decirlo, y con relación a lo que ellas estaban acostumbradas a hacer. Además, también podría decir que Pantaleón fue considerado un buen líder porque él administraba esta organización y también hacía una planeación, ya que él en cierto modo manejaba y disponía estos recursos para poder concretar una planeación de los tipos de servicio que se brindaba o que se iba a brindar en sí. Bueno, por otra parte podemos analizar el trabajo en equipo que se realizó en esta organización, el cual se desarrollaba a expensas de lo que el líder, en este caso lo que debía ser el capitán Pantaleón, les decía en cada función que ellos debían realizar. También existió una buena comunicación entre los trabajadores. También veíamos que velaban en sí por el bienestar de las visitadoras que iban a ser las trabajadoras. Por parte del tipo de pensamiento que utilizaba en este caso Pantaleón, era un pensamiento tipo analítico, que era racional, se puede decir, debido a que buscaba información de estudios realizados en sí a nivel nacional e internacional. ¿Esto para qué? Para poder proyectar en sí la cantidad de visitadoras estimadas, las cuales ayudaba para cada prestación del servicio que estaba brindando. Además de esto, el capitán Pantaleón trabajaba con resultados de sus propios proyectos. Era muy racional en sí, y ya que él en sí quería llegar a las metas trazadas en sí. Otra característica que podemos ver, vamos a ver a nivel del pensamiento crítico, en el cual yo pienso que no tuvo criterio en sí en ciertas acciones que realizó. Por ejemplo, podemos ver el tema de la infidelidad que se generó en sí cuando Pantaleón se mete, o bueno, tiene una relación más bien dicho, con la colombiana. Y más aún que le hizo un funeral. Obviamente, bueno, hablando un poco de la historia, sabemos que esto se centra en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, el cual es un pueblo pequeño, en el cual obviamente se enteraban de todas las cosas que existían alrededor. Otra de las cosas que también generó de esta infidelidad fue que la organización decayera en sí, es decir, fracasó. En cuanto a lo que viene a ser innovación e emprendimiento, podemos dar a conocer sobre las actividades que realizó Pantaleón, cosas innovadoras. Podríamos ver el uso de revistas que utilizó pornográficas, que se usaba previo al servicio que se iba a dar con las visitadoras. ¿Esto qué generaba? O como resultado en sí,
generaba en sí un cambio en el servicio, debido a que ayudaba a que el servicio sea de una forma mucho más rápida, más práctica, así por decirlo. Y así también generaba el tiempo, es decir, el tiempo iba a ser más corto, y esto generaba también que las visitadoras obviamente tendrían más clientes, así por decirlo. Y esto obviamente iba a generar mayor productividad, es decir, más ingreso económico para los visitadores y para la organización en sí. Ahora, con respecto a lo que vienen a ser las tomas de decisiones, pienso que Pantaleón tuvo muchas tomas de decisiones erradas en sí, como por ejemplo solicitar más visitadoras, en el cual corría un riesgo de que se iban a enterar el pueblo sobre esta organización. Entonces, pero él más que todo lo hacía porque tenía un pensamiento más en lo económico, es decir, en lo que iba a generar más. Entonces, iba a tener más ganancias por tanto. Otro ejemplo que podemos considerar también es otra decisión errada en sí, es haberse involucrado en sí con la colombiana, ya que no fue la mejor decisión, debido a que también, como mencioné, fue una de las causas también que hizo que esta organización decayera. Dentro de otros aspectos, o un aspecto más a considerar, podría ser la solución de problemas, de conflictos y de los conflictos y los problemas causados. El ejemplo más peculiar que pudimos ver acá fue el conflicto que tuvo con Cinch, en el cual él se entera, obviamente es un periodista, en el cual se entera de la relación que existía entre la colombiana y Pantaleón, debido a que Pantaleón también abiertamente tomaba ciertas decisiones erradas, como por ejemplo el salir a pasear con la colombiana. Entonces como que se notaba o se exponía mucho. Entonces Sinchi expone esta relación que mantenían, lo cual le genera un conflicto obviamente con su esposa, es decir, a Pantaleón le genera un conflicto con la esposa, lo cual la esposa obviamente decide abandonarlo, irse de su casa. Entonces él lo que hace, obviamente por la relación que tenía, trató primero, lo ignoró en sí, ignoró, lo tomó como algo mínimo, entonces no vio quizás las consecuencias que se estaban dando en sí. Entonces, pero de ahí como que analizó y quiso, porque también se dio cuenta que su esposa estaba embarazada, entonces como quiso reanudar todo, o sea, volver a ver lo que estaba, tratar de enmendar ese error. Entonces trató de ir a sus autoridades pidiendo las renuncias. En cierto modo, las autoridades, sus superiores, no lo tomaban como algo grave. Entonces le decían que no renuncie, que siga en el mando, que lo estaba haciendo bien la organización y todo eso. Bueno, entonces, entonces para eso él maniobró otra forma de poder solucionar este problema. Entonces este conflicto, entonces optó por llegar a un acuerdo en sí con Sinchi, ofreciéndole una cantidad de dinero. Y bueno, ahí se ve que obviamente que se solucionó en sí esto, entonces ya no, lo que había generado todo este problema, todo lo pudo solucionar en sí.